temporada que estamos hablando, esa cara del estadio, tenemos que ser muy conscientes que las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestro equipo de trabajo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todas las personas que están en nuestro engranaje laboral diario, en nuestra familia, con nuestros amigos, yo creo que sé lo que la otra persona piensa, pero realmente nunca lo sé, a menos de que se lo pregunte. Y si es que me habla con total honestidad, porque puede que también me diga lo que le conviene decirme. Entonces, miren la importancia que tiene que nosotros sepamos comunicar nuestra información a partir de tratar de entender un poco a la persona que tengo enfrente. Y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la comunicación, porque es una clave fundamental. Hemos venido en esta temporada, ya hemos venido hablando de cumplir nuestros propósitos, todo lo que ustedes tengan como propósitos en este año. ¿Cuáles son nuestros propósitos de este año? Eso que ustedes quieren lograr con sus negocios, los emprendedores. Me encanta hablar a los emprendedores. ¿Qué es eso que tú tienes? Me gusta hablar a los empresarios. Trabajo en estructuración empresarial. Y cada vez que me dicen, listo, tenemos la planeación estratégica, quiero hacer esto. Ok, tenemos un plan. Tenemos esa tarea que tenemos que desarrollar. Tenemos unos recursos que fue nuestro segundo miércoles. Y la semana pasada hablamos del arte de vender, de cómo es importante nosotros saber estructurar nuestras ventas de acuerdo a nuestro tipo de producto. Y vamos a ahondar hoy un poco más cómo hago para llevar el mensaje de eso que yo quiero a otras personas. Eso que yo quiero convencer, esa información que yo quiero llevar a otros. ¿Cómo hago para transmitirla de una forma que realmente genere un impacto, que realmente entre a las otras personas? Entonces, vamos a mirar este tema tan importante que es la comunicación. Y para las personitas que están llegando a sala, voy a pasarme este pedacito. Para los que están nuevecitos, mi nombre es Giovanna Ariza, mujer hija de Dios. Broker Coach es la compañía que he formado ya hace más de 8 años, y este espacio, Un Café para Crecer, es para ustedes. Este espacio está diseñado para desarrollarnos como seres humanos al servicio de los demás. Eso es lo que hacemos en Un Café para Crecer. Eso es este espacio. Nuevamente les repito, es todos los miércoles, 7 de la mañana, así que mismo link, aquí nos vemos cada miércoles. Y hoy, este punto de la comunicación, esa clave fundamental de la comunicación de la que vamos a hablar. ¿Por qué la comunicación dentro de esto es sácala del estadio? Porque yo puedo tener toda la información en mi mente. Yo puedo tener el mejor plan en mi mente. Pero si yo no soy capaz de contárselo a otra persona, de decirle a otra persona de qué se trata mi plan, definitivamente no engancho. No logro hacer el fin. Si yo no sé comunicar lo que yo quiero, no logro enganchar con el otro. Eso es una realidad. Si yo no logro dar la información de una forma coherente, de una forma clara. Y la vez pasada hablábamos del arte de vender y que había 3 tipos de venta que a mí me parecen muy interesantes retomarlas hoy. La venta consultiva, la estratégica y la relacional. ¿Por qué? Porque me hablan de cómo yo me comunico con el cliente y me hablan de cómo yo voy a hablar con la persona que yo tengo enfrente y con qué objetivo voy a hablar. Cuando nosotros comunicamos información, cuando nosotros transmitimos un mensaje y no tenemos un objetivo claro al transmitir ese mensaje, ¿qué es lo que pasa con la información? Se nos va quedando en el aire. Cuando yo no hago una tarea efectiva en la investigación de la información que voy a transmitir, la información no llega con la suficiente ciencia que yo quisiera que llegara. Entonces, necesitamos hacer unos pasitos previos y entender un poquito a quién le voy a transmitir el mensaje, porque eso, ahí es donde está un punto muy relevante en lo que yo voy a comunicar. Y vamos a ver un poco de esos aspectos, de lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder lograr que ese arte de vender resulte realmente con esta clave, esta llave fundamental que es la comunicación. ¿Cómo llevamos el mensaje a las otras personas? ¿Cómo yo le digo a una persona que mi producto es bueno?
¿Cómo le digo yo a una persona que mi proyecto es maravilloso y que va a lograr, que con ese producto, con ese proyecto, vamos a lograr grandes cosas o que vamos a lograr trascendencia? ¿Cómo logro conectar a una persona y subirlo en el carro de mi proyecto? ¿O cómo hago para que una persona copie lo que realmente yo quiero transmitirle? ¿Cómo hago para que me entiendan? ¿Cómo hago para hacerme entender? Y miren esta diferencia. Yo siempre juego mucho con estas dos palabras. Que te entiendan o hacerte entender. La tarea es nuestra, de hacernos entender. La tarea no es de la persona que está enfrente de entendernos. La tarea es mía, de yo hacerme entender, que las cosas que yo digo sean claras, que se conecten, que digan lo que realmente la persona necesita escuchar y conecte con lo que la necesidad que la persona tiene. Esa es la comunicación. Eso es realmente lo que implica la comunicación. Pero para llegar a ese punto, nosotros tenemos que entender que somos personas diferentes, que las dos cabecitas son muy distintas, que cada uno piensa cosas. Realmente entre el punto A y el punto B, para uno es una línea recta y para el otro hay muchos desvíos. Cuando yo tengo las personas, en la medida en que nosotros vamos evolucionando, hay personas que vamos conociendo en una relación, y yo voy conociendo a mi cliente, o voy conociendo a mi pareja, o voy conociendo cómo voy desarrollando la relación con mis colaboradores. Y ya voy sabiendo qué sí les gusta, qué no les gusta, cómo encajo, cómo no encajo. Eso es parte de lo que yo hago. Eso es parte de mi día a día. Eso es parte de conocer las personas que tengo alrededor. Y necesito entender que el mensaje no lo estoy transmitiendo para mí, que el mensaje y lo que estoy haciendo es para las otras personas que tengo alrededor. Cuando yo entiendo eso, yo realmente logro entender que cuando transmito a las personas que tengo a mi alrededor, mi mensaje tiene que estar enfocado hacia ellos y no hacia lo que yo quisiera, sino a lo que las otras personas necesitan escuchar. Y aquí hay una diferencia muy importante. No es lo que yo quiero transmitir, es lo que las personas necesitan escuchar y cómo encaja lo que yo quiero transmitir, lo que yo tengo de producto, lo que es mi proyecto y cómo los beneficia. Ahí está esa conexión para que nosotros realmente podamos hacer el ejercicio, poder vender, poder llevar nuestros productos a otro nivel. Esta tarea me gusta mucho cuando decimos somos diferentes, porque aquí viene un componente. Y es un componente que lo tenemos en el interior bien, bien marcado. Y es que nosotros cambiamos de acuerdo a nuestros estados emocionales. Así es. Somos seres cambiantes. Somos seres que vamos evolucionando, nuestras emociones suben, bajan y hay días que estamos muy bien, hay días que estamos en la mejor de las emociones y de pronto nos dan un mensaje y lo recibimos muy bien. Pero hay días en donde, díganme si no les ha pasado, estamos en el peor de los días y no queremos escuchar nada. Y no queremos que nos digan nada. Y en ese día justamente es el día en el que a mí se me da por ir a hacer la propuesta, por el día que se me da entregar toda la información. Y justamente ese día no era el día. Porque justamente el estado emocional de las personas, de acuerdo a cómo estén, de acuerdo a sus emociones, así reciben la información. Entonces, tenemos que también tener en cuenta ese aspecto emocional que tienen las personas que tenemos a nuestro alrededor. Conocer a las personas, conocer a nuestro mercado, conocer con quién estoy hablando, quién es la persona que yo tengo enfrente. Eso es tan importante y tan vital como saber el mensaje que tú estás transmitiendo. Poder saber quién es esa persona que tiene al lado y que viene cargado de sus emociones. Nosotros hemos hecho 2 temporadas de emociones bien interesantes. La primera temporada de Un Café para Crecer, cuando arrancamos todo este tema de Un Café para Crecer, fue de emociones. La pueden encontrar en el canal de YouTube y cogimos una por una cada una de las emociones y las explicamos. Hace poquito hablamos de las emociones y cómo las emociones impactan en nuestro proceso comercial, cómo las emociones y las ventas se conectan, porque realmente somos seres totalmente emocionales. Entonces, cuando yo estoy cuando yo voy a dar un mensaje, también mis emociones conectan.
Cuando yo estoy en una emoción de miedo, cuando yo estoy en una emoción de ira, o cuando estoy alegre o estoy triste, todo eso juega dentro de mí, hasta el tono de voz en el que sale la información. La comunicación tiene todo esto en cuenta. ¿Cómo voy a escuchar la información? ¿Cómo está mi filtro para escuchar la información? Depende de cómo están mis emociones. Un hola puede sonar de muchas formas. Hola, hola. Y es el mismo hola, pero va variando de acuerdo a las emociones o a esas tonalidades que vamos colocándole a la voz. Y ese va también de acuerdo a lo que nosotros estamos sintiendo. Somos seres humanos, somos seres sensibles. Y la comunicación tiene que entender que partimos de esa base fundamental. Ahora, nosotros manejamos a lo que se llama, debemos manejar a lo que se llama la comunicación asertiva. ¿Y qué es esto? Se habla mucho de comunicación asertiva, hay miles de cursos de comunicación asertiva. Yo trabajo mucho el tema de comunicación y me sigo capacitando día con día en temas de comunicación. Y hay un aspecto muy importante que me gusta y es que implica una escucha comprometida para poder expresar mis opiniones desde el respeto hacia el otro, de una forma clara y pausada. Entonces, fíjense los dos componentes. Yo escucho de una forma comprometida para poder dar mis opiniones, expresar mis opiniones con respeto hacia el otro. Entonces, ¿por qué les hablé de las emociones y por qué comencé hablando de las emociones y que somos seres humanos emocionales? Porque cuando yo comienzo a hablar con otra persona y yo no respeto su estado emocional y cómo la persona está y no escucho de manera comprometida todo lo que está pasando con la persona, definitivamente me desconecto de lo que realmente me quiere decir. De pronto estoy escuchando solo sus palabras, pero no estoy escuchando todo el mensaje. Es súper importante que nosotros conectemos con la comunicación completa de la persona de manera integral. Las personas se comunican con nosotros con todos los sentidos y eso es un ejercicio. Miren, nosotros escuchamos con todos los sentidos. Yo puedo escuchar, yo siento todo lo que entra a mi cerebro es escucha y a mi cerebro entra el gusto, entra el olfato, entra el tacto, entra la vista y entra el oído. Somos una cámara completa que todo el tiempo está sensando a su alrededor qué es lo que está sucediendo. Esa escucha con todos los sentidos te permite ver que una persona enfrente tiene ciertas actitudes o ciertas acciones que tú dices, ojo, ¿qué es lo que está pasando? Miren, cuando uno llega con el negocio del año, ¿no? Uno dice, con este sí fue, este es mi proyecto, esto es lo mejor y voy a comenzar a hablarlo y voy a comentárselo a otras personas y voy a ir a una feria, voy a transmitirlo a otras personas y voy a ir a presentarlo a este empresario y voy a ir a otro sitio a mostrárselo a mi familia y de pronto uno recibe, en algún momento llega y la situación que está en ese espacio, hay un poco, la gente está tensa, de pronto los cachetes están colorados y la gente está como airada y uno llega con toda la emoción que uno quiere transmitir su proyecto, ¿no? Y llegas con ese entusiasmo. Y se los cuento desde la experiencia. Me sucedió hace muchos años, iniciando mi parte profesional en la parte comercial. Iba yo con ese proyecto genial, estábamos importando unos equipos buenísimos, trabajaba yo en Disproel en esa época, teníamos un precio súper competidor, un producto de una calidad genial, yo iba con toda la emoción a ofrecérselo a mi cliente y llegué y había una situación súper difícil. A mi cliente le habían secuestrado un vehículo, tenían a su empleado secuestrado, obviamente la mercancía, pero él estaba más preocupado porque no aparecía su empleado. El vehículo estaba secuestrado, estaba perdido, esto era en Medellín. Y ese ejercicio, en ese momento llego yo con toda mi emoción. ¿Qué nos tocó hacer a nosotros? Mi jefe en ese momento, muy inteligente, me dijo, sentémonos aquí. Yo, ok, aprender. Les estoy hablando que eso fue hace como unos, no sé, 16 o 18 años atrás. Nos sentamos, escuche.
quédate quietica y escuchemos qué está pasando. Nos quedamos quieticos, estábamos escuchando. El señor estaba enojadísimo, hablaba, llamaba a un lado, llamaba al otro, llamaba a la policía, llamaba a la parte de seguridad de él, llamaba la familia, lo llamaba. Estaban en ese momento de tensión. Y entonces él estaba molesto, pero al mismo molesto estaba triste porque no sabía qué estaba pasando cuando de pronto por allá apareció uno de los muchachos de la planta, subió y dijo, se acaban de comunicar con la esposa y le dijeron que el señor está bien. Mire, a este señor como que le bajó, se calmó, dijo, ok, está bien, el conductor del vehículo está bien. Entonces él quedó calmado. Entonces llamó a la policía y le dijo, me acaban de notificar que ya apareció el empleado, por allá consiguió un teléfono en una vereda, se pudo comunicar con su casa, ya está bien, ya encárguense de que el carro aparezca. Pero como que le volvió el alma al cuerpo a este señor. El momento emocional en el que estaba la persona. Si yo llego con toda mi emoción de mi proyecto y mi producto, la cosa, no era el momento. Yo tenía que estar quieta. ¿Qué pasó? Pasó el momento, seguimos, nos sentamos a conversar, el señor se sentó a conversar con nosotros y obviamente tampoco era el momento de exponerle todo el tema. Había que escuchar. Escuchar. Y de forma comprometida, no escuchar como los Simpson con los, no, escuchar de forma comprometida. ¿Qué fue lo que sucedió? No, es que pasó esto, con todo el nivel de detalle sucedió esto, se fue así, no sé qué, nos llamaron y nos dijeron, y nos dio todo el detalle, todo el nivel de detalle de lo que había pasado en ese momento, y lo que, y lo que él había hecho, y lo que implicaba, y lo que le había pasado a él hace muchos años también, con otro carro, y desafortunadamente la persona no había aparecido. Entonces, claro, él tenía una marca de angustia de su pasado. Cuando la persona apareció ya, el resto, él nos decía, el resto no importa, el resto está asegurado, o sea, alguna cosa, pues, si se pierde porque no es más sino dinero, pero que apareciera su empleado. Entonces, en ese ejercicio, pasó el día, nosotros teníamos una agenda muy apretada, pero tocó llamar al otro cliente, cancelar al otro cliente y nos quedamos un tiempo ahí hasta que logramos que la situación se acomodara. Mire, si quiere, no hablemos hoy del tema, charlamos mañana. Mire, el Señor fue como que hubo tanta comprensión en el espacio, tanta escucha de lo que realmente sucedió, interés por nosotros desde la parte genuina. O sea, no fue un interés puesto, fue sencillamente qué fue lo que pasó. O sea, estás en un momento de dificultad, ¿qué fue lo que sucedió? Nos interesamos por la persona, por lo que había sucedido. Estuvimos ahí en ese momento, presentes en ese momento, en un momento de verdad del cliente, de la persona que lo necesitaba. Y eso hizo una diferencia. Eso es parte de la comunicación. No dijimos nada, simplemente estuvimos. Después escuchamos. Y al final nos dijo, ¿saben qué? Cenemos esta noche y ustedes me cuentan cuando ya estemos más calmados y terminamos haciendo ese ejercicio. Entonces, fíjense que lo importante que es que nosotros tengamos cada momento, respetar cada uno de los momentos de la comunicación, la escucha, el estar quietos a veces y observar lo que está pasando, ver qué es importante para la persona con la que tú vas a hablar. Es muy importante y genera valor para ti porque genera información que no vas a encontrar en ningún libro. El leer a la persona que tenemos enfrente. Eso genera más valor que cualquier otra cosa. Miren, nosotros podemos ver expresiones y las expresiones nos dicen cosas. Nosotros podemos ver a una persona preocupada, una persona alegre, una persona molesta, de pronto una persona pensativa, quizás algo pasó y está como que, ¿qué pasaría? Pero necesitamos tomarnos el tiempo dentro de la comunicación para leer al otro y saber cómo está. No todos los momentos son para decir las cosas que tú quieres decir. Es que yo quiero soltar la información. La comunicación tiene unos momentos y a veces no estamos preparados para recibir ese baldado de agua fría que me viene. Y usted tiene que saber mediar. Como buen comunicador, tiene que saber mediar el momento correcto de la comunicación. Ese es importante. Ahora, al leer a la otra persona, tú vas a poder saber, ahí sí, después, practicando una escucha comprometida,
poder dar una opinión con respeto, porque ya tienes información, ya puedes identificar un poco más y siempre hacerlo de una forma clara y pausada. Ahora, hablemos un poco del mensaje, porque le digo que la comunicación tiene esos dos puntos. Tiene la escucha, que es importante, y la escucha de absolutamente todo, no solamente de lo que me dicen, sino también el mensaje. Y me gusta mucho esta frase. El mensaje debe dejar un punto de referencia para su cabeza y una ilustración para su corazón. Vean, veámoslos ahí, así. Nosotros tenemos un lado racional y un lado emocional. Y la comunicación necesita tocar los dos puntos. Si a mí solo me hablas en números, de pronto me conectes. Sí, claro, pues soy ingeniero, trabajo con números, mi cabeza trabaja en números. Pero me conectas racionalmente. Pero para conectarme completamente, tienes que moverme la parte emocional. Y nos movemos más desde el punto de vista emocional que desde el punto de vista racional. Por eso hay que hacer una ilustración para el corazón. Sabemos que ambos quedan en el mismo sitio, sabemos que lo que estamos jugando ahí es realmente con la forma de percibir la información de las personas. Pero nosotros tenemos que darle un punto de referencia a la persona. ¿Qué es lo que te estoy entregando? ¿Qué es eso que yo te estoy entregando como valor? Es importante que nosotros hagamos el ejercicio, ese punto de referencia, esa claridad en el mensaje. ¿Cuál es el objetivo de mi mensaje? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Muchas veces, y a mí me pasa, es mi caso, cuando voy a hacer información en redes y voy a transmitir algún dato, yo de pronto, y nos ha pasado con Carlos, voy a comenzar a hacer el video y comienzo a botar la información. Digo, no, pero no lo he planeado. Entonces me siento y escribo 3, 4 cosas en un cuaderno que ya me diga a mí realmente cuál es el mensaje que yo quiero transmitir. Y ahí al tenerlo claro en mi cuaderno, o por lo menos yo que soy lectoescritora, entonces yo tengo que escribir, escribo yo, ok, este es el objetivo, esto es lo que yo quiero transmitir la información y quiero que la gente se conecte. Y ahorita les voy a dar unos punticos clave para armar ese mensaje. ¿Cómo hago que la gente se conecte? Entonces, cuando hago ese ejercicio, ya el mensaje sale mucho más claro y hace realmente que conectemos las dos cosas, la parte racional del ser humano con algo clave para su cabeza, pero también esa parte emocional con una ilustración para su corazón. Es bien importante que lo hagamos. Y con eso quiero mostrarles, y seguimos en el mes en el mes de las mujeres, así que por acá les voy a mostrar este video que conectó conmigo muchísimo. Miren este video, son 2 minutitos. Давай пошли. Ой, осторожнее. Oh, du noch ein. Nochmal, Schatzchen. Here we go. I know, it's cold.
Fíjense que es un mensaje de P&G. ¿De qué trata el mensaje? Ellos en ningún momento hablan de sus productos, de nada de lo que hacen. Sencillamente conectan algo y es cómo las mamás apoyan todos los procesos de sus hijos. Es un mensaje que va encadenado directamente a lo que tiene que ver con un mensaje que va al corazón. Pero en todo el proceso, ¿quién es el patrocinador número uno? El sponsor de las mamás. Obviamente, ¿qué hace? ¿Qué hay en todo el ejercicio que nosotros tenemos en el día a día? Entonces, hace que se conecte de una forma con el día, con el diario, con mi vivir cotidiano, con el cuando sí te caíste, sí, te raspaste la rodilla, te dolió el hombro, te puse hielito. El ejercicio de comunicarse es conocer al otro y conocer cuál es tu mercado, cuál es el mercado de ellos, cuál es el mercado particularmente de esta empresa, las mamás. Y entonces, este ejercicio que hacen me pareció tan bonito que se los quise compartir precisamente porque eso es leer quiénes son. Y pues estaban en tiempo de Juegos Olímpicos, sacaron este mensaje y fue maravilloso. Esta categoría, tiene categoría de los mejores, de los 10 mejores campañas publicitarias que se han realizado. Entonces, fíjense lo importante que es nosotros poder leer a nuestro cliente. Ahora, cuando estemos en vivo con nuestro cliente, cuando lo tengo yo enfrente, cuando tengo a esa persona que tengo enfrente mío, hay aspectos importantes que yo debo tener en cuenta. Y venga para que, esto es puntico para que vayamos tomándolo. Punto 1, la mirada. La mirada es importante. La mirada de confianza, de cercanía, la postura abierta, la postura de interés, los gestos conscientes, la voz modulada, convincente y un equilibrio entre escuchar y ser escuchado. Vamos a hacer el ejercicio de estos punticos y quiero que los pensemos, trabajarlos con ustedes un poquito aquí. Cuando nosotros estamos frente a una persona transmitiendo la información que nosotros queremos, yo les digo a las personas hoy en día que trabajamos mucho virtuales, porque hoy en día, pues yo tengo clientes en otras partes del país y cada vez que hacemos una reunión, yo les digo, préndame la cámara, por favor. ¿Por qué? Porque es muy importante verlos. Cuando estamos en reunión interactuando, una persona con la otra, es importante verte en los ojos cuando me estás hablando. ¿Por qué? Porque te creo, porque la mirada me genera confianza, porque en la mirada yo transmito que realmente sí estoy comprometido contigo y que voy a hacer lo que te estoy diciendo que voy a hacer. Eso la mirada es súper importante, así que supremamente recomendado para todas las personas que están trabajando de manera virtual. La cámara encendida cuando transmitamos un mensaje, cuando estemos hablando con los clientes, encender la cámara. Yo creo que cuando estamos hablando con la familia, uno prende la cámara para que lo vean. Pues de la misma manera, nosotros con las personas que tenemos cercanas, con esa persona que tienes que generar el nivel de confianza para que conozca, para que cree en tu producto, para que cree en tu proyecto, para que le apueste a lo que tú estás haciendo, necesitas esa mirada de confianza y que genere cercanía para que la persona pueda decir, listo, ahí estamos. Otro punto muy importante es la postura corporal. A mí me gusta mucho cuando a veces me hacen este gesto y se me van para atrás y como que los perdí. Y eso pasa mucho cuando estamos a nivel presencial, pero también pasa cuando estamos en espacios virtuales. Una persona de pronto se pierde la mirada, se va hacia otro lado, tú ves que está mirando hacia el teléfono y lo perdiste. La postura que nosotros debemos tener al conectar con otra persona es supremamente importante, tiene que ser abierta, tiene que ser una postura que yo genere interés y sobre todo una postura sincera. ¿Por qué? Porque hay personas que intentan copiar de otros. Es que yo he visto que esta persona habla de esta forma, entonces yo voy a tomar como ciertos modismos para poder lograr convencimiento. Falso, no funciona. Aquí les hemos dicho, y en el arte de vender lo hablamos, quien vendes eres tú.
es tu identidad. La estrategia más importante que tenemos nosotros es nuestra propia identidad. Así que siendo sinceros, siendo nosotros mismos y encontrando nuestro potencial, sacando realmente lo que nosotros somos, podemos hacer el ejercicio de tener una postura abierta, que genere un interés hacia los demás y que sea sincero. Un tema importante, con la postura, sobre todo cuando estamos en campos presenciales, la postura no solamente es de la cintura hacia arriba, la postura incluye nuestras piernas. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces las personas comienzan a generar en sus piernas y en sus movimientos de los pies, lo que no hacemos con las manos, lo hacemos con los pies. Ansiedad, la preocupación se manifiesta en los movimientos repetitivos y eso es comunicación corporal. La comunicación no es solamente lo que dices es el 10% de tu comunicación. Todo lo que tú haces, mire, yo creo que si a mí me amarran las manos, me cuesta más trabajo hablar y he hecho todo el intento de dejar las manos como quieticas, porque tengo un amigo que dice que mis manos distraen, pero yo necesito mover mis manos, porque es parte de toda mi gesticulación para poder hablar. Mi postura tiene que ver con que toda mi expresión corporal muestre el interés hacia la otra persona y muestra realmente que yo estoy haciendo un ejercicio de darte un mensaje completo, concreto. Los gestos, ojo con esto, los gestos muchas veces el rostro es la cara del alma. El rostro muestra lo que hay por dentro. Si usted automáticamente tiene vergüenza, tiene miedo, le dio rabia, los gestos mínimos en su cara se notan. Así que seamos conscientes de nuestros gestos. No les digo que se olviden de que ellos están ahí, ellos están presentes. Por eso hay que tener conciencia, controlarlos a través de gestionar nuestras emociones. Por eso comencé hablando de emociones. ¿Por qué? Porque miren, la gesticulación, todo lo que yo hago en mi cara, es producto de lo que yo tengo en mi interior. Si yo estoy brava, se nota absolutamente en nuestra cara. Por eso yo necesito leer al otro cómo está, porque tanto como se me nota a mí, se le nota al otro. Entonces, si yo logro que el otro realmente, yo logro conocer cómo es el otro, yo también yo sé cómo estoy. Y en esta época de la virtualidad, no sé si a ustedes les pasó, pero a partir del momento en que yo comencé a tener reuniones virtuales, eso fue mucho antes de la pandemia, comencé a verme cómo yo gesticulaba, ¿no? Y cómo todas mis expresiones iban saliendo. Entonces tengo una amiga que me dice, concéntrate en un puntito para que no se te note tanto, pero es muy difícil porque nosotros somos seres emocionales y las emociones ¡frum!, salen por nuestra cara y automáticamente algo no nos gusta y ¡trum!, las cejas se suben. Eso es automático, funciona. ¿Qué necesitamos hacer? Pues gestionar las emociones. Si algo no nos gusta, usted respira, sabe que no le gusta, pero procura que la ceja no se suba. Y ya, suena fácil, pero no es nada fácil. Es un tema de práctica, un tema de mucho dominio propio. El Señor nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero nosotros no lo practicamos. Ese es el problema. Y en la comunicación es vital que usted tenga control de su gesticulación. Para que ese mensaje, yo puedo prepararle el mejor mensaje y vamos a hablar de la oferta de valor, pero ese mensaje que usted va a transmitir de su proyecto, de su producto, de lo que usted haga, de lo que quiera conseguir, necesita ir acompañado de que la gestión de sus emociones no haga que usted salga de casillas en algún momento y se pierda la conexión con las personas que tienen frente, que es clave. Después de que usted consiga esa conexión, no la pierda. Vamos entonces con la voz. Ay, miren, esto sí, y aquí, maestros, esto un tip para los maestros. Uy, yo tuve unos profesores que era complicadísimo. La comunicación es muy importante tener en cuenta los tonos de voz. Subir, bajar, modularla, trabajar con la voz.
que la voz dance con el tema que tú vas tratando, que suba, que baje, que en la medida en que usted tenga mayor, que realmente usted quiera darle énfasis a un tema, como le subraya en un libro, usted coja y suba un poquito el tono de la voz, invitar, acentúe, haga el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso hace que sonemos convincentes. Y realmente desde el corazón, cuando usted siente algo, usted, ay, como que lo dice con mayor intensidad. Y ese decirlo con mayor intensidad se siente en la voz. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando usted de pronto llama a la mamá, hola, ¿cómo estás? Y la mamá pregunta, ¿qué te pasó? Porque saben qué le pasó. Porque el tono de voz muestra cómo estamos. Y no solamente a la mamá, también a los clientes, a los que están del otro lado. Los call centers es un ejemplo claro de eso. En los call centers preparamos gente para que su tonalidad, su modulación de la voz realmente funcione para transmitir lo que se quiere transmitir. Pero cuando estamos hablando de sus propósitos, de sus proyectos, realmente es su convencimiento el que va a lograr convencer a otros y transmitirlo con un tono de voz que no es todo así, porque es que yo estoy súper interesada en este tema y me encanta lo que estamos haciendo. Yo intento, me cuesta mucho trabajo ser plana, pero cuando somos planos en lo que estamos hablando, no generamos esa emoción, esa conexión que necesitamos con la otra persona. Y el último punto es tener ese equilibrio. Equilibrio entre escuchar y ser escuchado. Estos dos puntos. Escuchar y ser escuchado. A veces las personas, y bueno, yo fui una vez así. Déjame hablar, es que yo tengo que terminar de decir todo lo que tengo que decir. Colérica, ¿no? Me sale así el colérica. Nosotros, esto es una conversación, conversemos. No tengo que esperar a todo, tengo que decir todo para poder que el otro intervenga. Ni podemos estar hablando, podemos tener una conversación. Yo puedo escucharte, tú puedes escucharme, podemos hablar en el respeto. No es cortarte lo que tú estás hablando, que eso es un tipo de ego. Eso se llama el ego interruptor. Algún día hablaremos de esos tipos de ego. Pero cuando yo corto la comunicación de la otra persona, no, de eso no se trata. Se trata de encontrar un equilibrio entre lo que yo escucho a la persona y el mensaje que yo voy a transmitir. Yo tengo que esperar cómo la persona reacciona a mi mensaje. Me sucede muchas veces que hay personas que comienzan, es que yo tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y tenemos todo un parlamento escrito de todo lo que nosotros hacemos, y la otra persona está como, y ya, la perdiste. No, ya está por allá pensando en otra cosa, y la persona ni siquiera te está prestando atención. ¿Por qué? Porque hacemos monólogo. Interactuemos. La comunicación es de interacción. Cuando usted manda su mensaje y estructura su mensaje de propuesta de valor, enfocado solamente en lo que yo tengo que decirte, no hay nada que hacer. Hay que interactuar. Es esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está en tu empresa? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo funciona, por lo menos en mi caso? Yo tengo todo mi portafolio y en mi portafolio, en la medida en que yo voy hablando, yo lo voy contando, el portafolio de otra persona, yo lo voy preguntando. ¿Y cómo lo hacen ustedes acá? ¿Y ustedes qué tienen en ese lado? ¿Y esto ya lo tienes por acá? ¿Y esto cómo lo hacen? Entonces va siendo un ejercicio de mostrar, pero también de preguntar. Y en esa retroalimentación logramos hacer un ejercicio mucho más interactivo y la persona la tengo conectada conmigo en la comunicación. Porque si yo me vuelvo un monólogo, realmente no funciona. La concentración de una persona cada vez es menos el tiempo que logramos de concentración de las personas. Y si nosotros no comenzamos con algo que realmente conecte con la persona, nada que hacer. Entonces, ese ejercicio tenemos que trabajarlo muy fuerte en ese equilibrio entre las dos cosas. Entre poder yo estar dando mi mensaje, ser escuchado, pero también escuchar a la otra persona, porque a veces ni siquiera entendemos qué es lo que nos están pidiendo. ¿Para qué funciona todo esto? ¿Para qué funciona la comunicación asertiva? Para lograr un lenguaje de acuerdos. ¿Y ese lenguaje de acuerdos qué es?
¿Qué es un acuerdo? Es algo que te lleve a la acción. El acuerdo es, tú haces esto, yo hago esto y logramos la satisfacción, porque yo conozco la expectativa de mi cliente. ¿Por qué es un lenguaje de acuerdos? Porque de acuerdo a lo que el cliente me cuenta y lo que yo le puedo ofrecer, definimos cuál es su expectativa, qué te puedo dar yo y qué no te puedo dar. También es importante hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. A veces nos alargamos en cosas y hablamos de cosas y de pronto, uy, de todo eso realmente usted qué me puede dar. No, pues solamente este requisito, entonces ¿para qué me hablo del resto? Entonces necesitamos ser muy juiciosos con la información que nosotros entreguemos, porque toda la información que entreguemos genera expectativas en la persona que yo tengo enfrente. Y esas expectativas son las que a través del acuerdo van a generar la satisfacción del cliente. Por eso cuando nosotros hablamos en todo esto que les estoy diciendo, en ser modulados, en acomodar, en ese equilibrio que yo tengo de información, yo lo que estoy generando son acuerdos. Te voy entregando información, tú me entregas información y ya yo voy logrando saber qué es lo que tú quieres, cuál es esa expectativa que tú tienes, qué es lo que tú deseas, qué necesitas realmente. Porque una cosa es lo que me pides y otra cosa es lo que necesitas. Y en la conversación yo me voy dando cuenta de qué es lo que necesitas. Cuando yo descubro qué es lo que tú necesitas como cliente, miren, ese descubrir la expectativa del cliente es súper importante. Y aquí vienen los últimos, me acordé ya, los últimos puntitos. Y en la regla de comunicación, cuando usted ya sabe la expectativa del cliente, el mensaje como debe ser, debe tener 5 puntos fundamentales, y esto sí, clarísimo. Las reglas de la comunicación. Debe estar marcado con tu ADN. No se ponga a replicar como lo habla el otro, que es que uno dice muy, no, y es que Vilma es súper chévere, y no sé qué. Vilma Núñez, a mí me encanta Vilma Núñez, yo la sigo, pero no voy a imitar lo que ella hace. Muchas cosas de las que hace, yo tomo nota y replico, pero no imito cosas. Yo estoy marcada con mi ADN. Hay un tema. 2, tema, negocio, producto, proyecto, tu tema, claro. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a comunicar? Que sea clarísima la información. Si tu tema no es claro, si tu información no es clara y comienzas a hablar de muchas cosas en tu comunicación, la persona se pierde. Venga, ¿de qué era que me estaba hablando? ¿De qué era que estábamos hablando? Tercero, tu lenguaje tiene que ser sencillo. ¿Por qué sencillo? Miren, aquí hay algo muy importante y nos pasa. Soy ingeniera, médicos, abogados, astrólogos, los que quieran. Cada tipo de profesión comienza a tener unas palabras, los mecánicos, cada persona tiene su tipo. En estos días me pasó con las personas de seguridad, estaban en el trabajo, le estaban dando la retroalimentación a un gerente y el gerente me quedaba mirando. Como Giovanna, no estoy entendiendo nada, y yo, ya te explico. Entonces comenzamos a hablar en un lenguaje más cotidiano, más normal, más sencillo, para que la otra persona entienda. Porque a veces complicamos porque yo entiendo mi lenguaje, el de mi profesión yo lo entiendo, pero quizás la persona que tengo enfrente no entiende mi profesión, pero la necesita. Pongo el caso de los contadores. Yo no necesito hablarle de todas las cuentas contables y de cómo es el book para que él entienda que necesita registrar lo que entra a su cuenta y lo que sale a su cuenta. Ya, para saber cómo es que se mueve el dinero. Yo no le tengo que contar toda la contabilidad. Tiene que ser algo muy sencillo para que la persona entienda. Y ese lenguaje sencillo es el que va a poder conectar a la persona contigo. Que tu mensaje, cuando transmites la información, sea sencillo, en un lenguaje práctico, en un lenguaje que sea familiar. Miren, algo muy importante y algo que me encanta cuando leo la palabra y es, ¿cómo le hablaba Jesús a la gente en su época? Con las parábolas. Y las parábolas que era su vida diaria, su transitar diario, su día a día, el huerto, el recoger los espigos, el recoger el viñedo.
Eso era su vida diaria. Si estuviera en esta época nos hablara de temas muy diferentes y estuviera escrito totalmente distinto. Pero en esa época hablaba en esa forma. Y hoy en día lo entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque fue algo sencillo, hecho claramente. Cuando él nos habla de hacer el ejercicio, de recoger, de trabajar en el campo, de que eso es un esfuerzo, pues lo entendemos, porque sabemos el agro y sabemos cómo se recoge. Puede que nunca hayamos ido al campo, pero sabemos que allá hay un ejercicio. Y eso conecta con las personas. Un lenguaje que conecte, un lenguaje sencillo, un lenguaje que las personas te entiendan. Y eso es vital para tu mensaje. Y el último punto, fundamental, miren, 2 punticos para cerrar. Claridad. ¿Qué quieres obtener? Bien, no se ponga a dar vueltas. ¿Usted qué quiere? Las personas hay que explicarles si el negocio, pero usted qué quiere, vaya con su cabeza clara. ¿Qué quiero obtener con esta conversación? Yo quiero obtener el negocio, yo quiero obtener un referido, yo quiero obtener, ¿qué quiero obtener? Quiero obtener que mi familia se vaya conmigo de paseo, entonces yo tengo que convencerlos de que se vayan conmigo de paseo. Quiero un sí de todo el mundo. Y el último punto es dar una respuesta al corazón. Miren, estas 5 claves son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque son las que nos permiten que nuestro mensaje realmente conecte. El primero es que esté marcado a punta de él, que esté la comunicación nuestra, debe ser nuestra, debe ser propia, debe ser muy auténtica. Y en estos días me ha pasado, y me ha pasado porque estamos con Carlos trabajando en el tema de que él me maneje las redes sociales, y yo estoy leyendo algunos posts que él está subiendo, y yo digo, uy, no, eso no lo escribí yo. eso no es mi comunicación. Entonces ayer estuvimos hablando de que tenemos que trabajar en el tema de yo entregarte un poquito más del ADN de cómo es en comunicación, porque no quiero que se pierda eso en mis redes. Entonces, esa parte es importante. Entonces, nuestra comunicación debe tener nuestro ADN, clave que tenga nuestro ADN, que sea claro cómo nosotros somos, esa identidad, que tenga un tema específico, que seamos puntuales al producto, que no le demos tantas vueltas. Tercero, que seamos claros qué es lo que nosotros queremos obtener. Que tengamos un lenguaje sencillo, para que el lenguaje sencillo conecte con las otras personas. Y por último, que le dé una respuesta al corazón, que conecte, para que podamos atacar esas 2 partes, la parte racional y la parte emocional de la persona que tenemos enfrente. De esa manera, logramos transmitir una información fundamental a la persona que tenemos enfrente, logramos convencer a la persona que tenemos enfrente, con una mirada enfocada, con una presencia, con una postura abierta, para que la persona que está enfrente realmente se sienta conectada con nosotros. Si no, realmente, si de pronto estamos hablando para allá, pues no funciona. Necesitamos realmente conectarnos. Y ese es el ejercicio, conectarnos. Entonces, chicos, esa era la información que quería transmitirles el día de hoy, que quería dejarles, porque es importante este tema. Ya tenemos el arte de vender, cómo transmitimos ese mensaje, y dentro de 8 días los invito para que no se lo pierdan. Vamos a hablar de cómo medimos el cómo vamos, ese ejercicio, qué vamos a hacer, cómo vamos.